Momento de recibir al diputado por el Partido Colorado, Adrián Peña, integrante de la lista 600, que bueno, también nos viene a contar un poco las novedades dentro del Partido Colorado de cara a esta recta final con las elecciones de octubre. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, y justo a propósito de Astori, que lo escuchábamos recién, el propio Talvi, que bueno, ya planteó la posibilidad de debatir con Astori, algo que en realidad falta definir una fecha puntualmente, y me quedo con una frase también de Talvi con respecto a Astori, cuando dice que tiene estatura presidencial y que el Frente Amplio, lástima, no se dio cuenta. ¿Qué le parecieron esos dichos de Talvi sobre...? Bueno, primero con respecto al debate, lo que hay hasta ahora es esa... primero Astori había dicho que le interesaba debatir con Talvi. Talvi redobla la apuesta el domingo. Hasta ahora el equipo, lo que hay es que hay alguna conversación, pero el equipo de Astori no ha respondido sin las condiciones que Ernesto estableció debate, es decir, en el corto plazo, porque a Talvi le interesa debatir, pero pronto, en la medida que también, como ustedes saben, quiere participar de los debates presidenciales. Entonces, bueno, está evaluando el equipo de Astori si a Astori le conviene debatir y si le conviene debatir además ahora, en estos días, ¿no? Bien. O sea que respuesta en ese sentido no hay todavía. Más allá de las políticas económicas, que por supuesto pueden ser uno de los tantos ejes, uno se imagina que ese eje sin duda va a estar presente. ¿Compiten por un electorado similar? Hay algo de eso. Sin duda que el tema económico se coló de manera importantísima en la campaña. Siempre es un tema relevante, naturalmente, la economía, pero... particularmente las circunstancias en Argentina, el elevado déficit fiscal, los números, este reconocimiento de la situación económica que vive el país, que con estas medidas que el gobierno trata de largar ahora a 50 días de la elección, hablan de que el tema económico tiene una presencia realmente importante, mucho mayor que la que tuvo en las últimas dos elecciones. Entonces creo que un debate entre dos referentes en materia económica es bien interesante en ese sentido, ¿no? Creo que en esta campaña en particular el factor económico va a ser decisivo. Claro. Y sí, sin duda, el corrimiento del partido hacia el centro, que es la gran novedad, o sea, es la gran apuesta estratégica y el gran cambio que ha traído el Partido de Colorado Ernesto Talvi, hace naturalmente que compitamos con ese electorado. Desde que diseñamos nuestro proyecto Ciudadanos, la lista 600 de Talvi fue pensando en ese electorado. El partido estaba, lo hablamos aquí muchas veces, en un momento muy complicado, muy volcado a la derecha, y había allí, en todas las encuestas, una gran cantidad de indecisos y un partido nacional que aparecía siempre con un tope, ¿no? Entonces, allí había naturalmente un electorado desencantado con el Frente Amplio, pero que no iba a votar al Partido Nacional o que no tomaba ninguna de las opciones que se habían presentado. Por tanto, bueno, sí, nosotros estamos compitiendo por ese electorado. Y la verdad es que hemos obtenido un gran rédito, porque la explicación de la elección interna y del crecimiento del Partido de Colorado es la captación de mucho de ese votante que en el 2014 no votó al Partido Colorado. Esa es la clave de Ciudadanos. Yo creo que está bueno seguir insistiendo en explicar un poco el fenómeno de un debate entre un candidato a presidente como es Ernesto Talvi quedó colgado eso, y un ministro de Economía, ¿verdad?, que está dejando el gobierno con el próximo, en estas elecciones, y que de alguna manera él igual dice tenía estatura presidencial. El Frente Amplio no se dio cuenta. Bueno, la historia termina así, termina con alguien como Astori, que es frente amplista desde el inicio, ¿no? Un gran frente amplista, serenista, identificado con los valores del Frente Amplio fundacional, que dista mucho del Frente Amplio actual, y alguien que por diferentes circunstancias, siendo una de las tres principales figuras, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori son las tres principales figuras aún hoy del Frente Amplio, no ha tenido la oportunidad de ser presidencial, pero perfectamente lo podía haber sido. Pero además se trata de la persona que ha manejado la economía durante estos últimos 15 años y que además le aseguró al Frente Amplio el triunfo, dándole determinadas certezas a determinados inversores. ¿Tienen una fecha límite para debatir con Astori? No hay una fecha límite, pero en la medida que el tiempo se vaya dilatando, la dificultad para que el debate se haga va a ser mayor, porque luego ya vienen los otros debates, ¿no? Peña, Talvi se ha definido como liberal progresista. ¿Es un oxímoron liberal progresista? ¿Se puede ser liberal y progresista? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, eso ya se había definido así el vallismo antes. Yo iba a discutir con el profe de vallismo justo. El vallismo es básicamente eso, ¿no? El vallismo tiene un tronco liberal, filosófico, político, esa es su base. ¿Cuál vallismo?
El vallismo primigenio, el vallismo de Valle Ordóñez, que es el que nosotros estamos apostando a... El vallismo como una especie de peronismo uruguayo, que bajo el ala peronista está la Menem boca se está de un lado. No, pero no digo políticamente, digo, uno dice en Argentina soy peronista y Menem es peronista y Cristina Fernández de Kirchner dice peronista. El vallismo tiene un origen en el Partido Colorado no de casualidad, o sea, Valle Ordóñez surge allí y su base filosófica es liberal. Luego, y en un mundo donde el liberalismo económico era lo que predominaba, Valle Ordóñez, influenciado por Arens, que era discípulo de Kant, y él a su vez de Krause, tiene una visión que incluso es vista en el mundo y es de los primeros intentos de participación efectiva del Estado en la toma de determinadas decisiones, ¿no? Entonces, aquel liberalismo salvaje, entre comillas, que se aplicaba en prácticamente todo el mundo, no era la solución a los problemas de la humanidad. Entonces, allí comienza esta visión donde el Estado no es un Estado ausente, es un Estado que marca rumbos, que toma decisiones y que interviene para generar más oportunidades. Eso es el vallismo, eso es ser liberal progresista, y así se definió nuestro proyecto desde el día 1. Pero se define mucho más que por esta fundamentación básicamente histórica, se define mucho más por lo que hoy estamos proponiendo. Se define por ese programa de gobierno que presentó Ciudadanos, que es que pone a Talvi en el centro, porque está hablando precisamente de temas importantes como la educación, como terminar con la fractura social, como generar en el Uruguay nuevamente oportunidades. Es hablar de vallismo en clave moderna. Ahora, Peña, volviendo al tema del debate, que me imagino que tienen ganas de que efectivamente se concrete, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál fue el disparador para que surgiera esa posibilidad, esa idea de que Talvi y Astori debatieran? Fueron aquellos dichos de Talvi cuando dice, si gobernara el Frente Amplio 2 años más, tendríamos que estar recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Estamos, ¿no?, con todo fresquito en lo que está pasando en Argentina. Que Astori salió al cruce de esas declaraciones y dijo, esto que está diciendo Talvi es un verdadero disparate. Ese fue, digamos, ahí aparece el puntapié. Aparece el disparador. Y yo creo que sí, que nosotros estamos diciendo hace mucho tiempo, no desde ahora, ¿no? El Partido Colorado en el 2013 interpeló al ministro Lorenzo y anunció lo que iba a pasar con el déficit fiscal. Anunciamos que íbamos a terminar el gobierno de José Mujica con el 3,5%, lo terminamos con el 3,7%. Astori asumió hace 5 años prometiendo bajar al 2,5% con sucesivas medidas el déficit fiscal. Hoy estamos próximos al 5%. Eso fue lo que pasó en Argentina, un déficit que fue aumentando progresivamente y que además nadie se ocupó de combatirlo. Nosotros creemos que si esta situación se mantiene, persiste y no se toman acciones correctivas, el Uruguay puede tener dificultades en ese sentido naturalmente. Esto supone un gran corsé para el próximo gobierno. Es muy difícil tomar decisiones. Nicolás lo decía recién. El gobierno es muy poco lo que puede hacer. El paquete de medidas que tomó anoche en plena campaña electoral a 50 días de la elección es una renuncia de 30 millones de dólares, que el número del Estado es 0,0 nada, tiende a menos infinito, ¿no? Es muy poco. Y esto va a generar poco y nada, no va a cambiar naturalmente la situación económica del país, ni va a solucionar los problemas en materia de empleo. Pero ¿cuál es el problema? Que no tiene cómo, no tiene con qué. Y allí está la gran dificultad. Y eso es lo que hay que hablar y que hay que transparentar. En esa situación estamos hoy, con un margen de maniobra muy escaso. Antes sí con otros temas que me parece son más relevantes incluso, pero me quedo colgado hablando del vallismo. ¿Van a accionar algún mecanismo por la utilización de la imagen de José Valle Ordóñez por parte de Fernando Amado, que anoche presentó su lista y había, la verdad, lo que se veía era una gran imagen de Pepe Valle? Si nosotros presentamos ayer, hablo del Partido Colorado, una nota ante la Corte Electoral para que esas imágenes que Fernando hoy está utilizando no las pueda utilizar porque pertenecen al Partido Colorado, siendo Valle Ordóñez la figura más importante desde su fundador a la fecha del Partido Colorado. Yo creo que sí, que allí está haciendo un uso indebido de la imagen de José Valle Ordóñez y el partido así lo manifestó ayer oficialmente en una resolución de su Comité Ejecutivo Nacional. Pero yo entiendo sí que el vallismo ha trascendido obviamente las fronteras partidarias, pero para nosotros el vallismo podrá estar en muchos lados, no en el Frente Amplio. Habrán vallistas votando el Frente Amplio, pero el vallismo como tal no está allí, por lo que decía al principio, la base del vallismo es liberal, no es la base ¿Y se ha avanzado algo en la posibilidad de que Talvi debata con la calle Pou o con Martínez? Sobre todo, se habla más de la posibilidad de que debata con Martínez por un tema quizás de más
concordancia, cercanía con la propuesta de la calle Pou, pero ¿qué hay de concreto en eso? Allí lo que hay son negociaciones. Se están haciendo negociaciones. Se están haciendo y de manera insistente. A nosotros nos parece que cuando hay 3 candidatos con chances de ser presidentes de la República, la ciudadanía tiene el derecho, ¿no?, de ver a los 3 debatiendo. Si Martínez debate solo con la calle y la calle solo con Martínez, la ciudadanía no tendrá la oportunidad de analizar el otro candidato en cuestión con chances reales de ser gobierno, que es Ernesto Talvi. Por eso creemos que no solo le estamos pidiendo el debate a los demás candidatos, sino que le estamos pidiendo también a los medios de comunicación que asuman esa responsabilidad que tienen, ¿no?, de tratar de que la ciudadanía tenga la mayor información posible a la hora de decidir su voto. Peña, en los debates, cualquiera, en este o en cualquier otro, suele aparecer el campo ideológico como un lugar de disputa donde se plantea la dicotomía derecha-izquierda, en fin, progresismo y conservadurismo y demás. Yo recién lo escuchaba hablar y usted dijo que el partido se había corrido demasiado a la derecha. ¿Cómo hacer para sacar del imaginario colectivo la noción de que el Partido Colorado está definitivamente corrido a la derecha? A través de lo que uno hace, ¿no? ¿Usted prefiere que no lo vean así? El movimiento... Prefiero que nos vean como lo que somos, un partido socialdemócrata. Pero por sus integrantes. Que estuvo siempre en el centro del espectro político nacional. Yo creo que eso se trasluce en lo que estamos proponiendo, en lo que estamos diciendo. O sea, nosotros no nos ponemos acá y por más que nos pongamos acá, la gente nos va a ver acá. La gente nos ve acá si estamos acá. Y efectivamente estamos ahí. Por eso decía al principio, tiene que ver con lo que estamos planteando, con lo que estamos proponiendo, con lo que estamos hablando con la gente. Es la gente la que decide dónde está cada uno en el espectro político nacional. Y la gente, según los datos de las encuestas, ve hoy al Partido Colorado y ve a nuestro candidato en el centro. Lo que yo le pregunto es, en la ecuación, ¿siente que el caudal electoral vuelve al Partido Colorado en tanto más vinculado al centro que a la derecha? Sí, por supuesto. Por supuesto, allí está la mayor cantidad de votantes, allí está el uruguayo medio, ¿no? Estamos hablando de más de la mitad de la población se define centro izquierda, centro derecha. ¿Ya nos puede confirmar quién va a estar tercera en la lista de las 600? Usted integra el segundo lugar, está Talvi que encabeza esta lista única, que es la 600 para todos los departamentos, ¿no? Nosotros vamos con una lista única en todo el país al Senado y con una lista por departamento en la Cámara de Diputados. Bien, y usted está en segundo lugar y falta la confirmación de la tercera integrante. Esto va a ser en estas horas, no estoy... ¿No nos puede adelantar algo? No te lo puedo adelantar hoy. Porque además esa mujer, esa figura femenina, sí, sería además suplente de Talvi, que seguramente ocupe otro cargo. No, son seguramente, hablemos de 2 mujeres y son 2 nombres diferentes. Son 2 nombres diferentes, pero ¿por qué tanta...? No, se ha dado lo siguiente. Ernesto, como ustedes saben, ha estado con unos problemas de salud, sí, y él prefiere comunicar personalmente a los diferentes integrantes de la lista dónde va cada uno y está en ese trabajo en estas horas. ¿Cómo se encuentra él actualmente? Mejor, bastante mejor, y yo creo que podría anunciar que el lunes retoma con normalidad su agenda. Él no ha dejado de trabajar, él sigue trabajando y ha participado de eventos importantes, entre comillas, eventos donde han estado los demás candidatos a la presidencia y demás, ha ido con calmante y se ha hecho un esfuerzo, pero yo creo que con absoluta normalidad el lunes 16 está reintegrado. ¿Le preocupa que haya un crecimiento, por alguna última encuesta, más moderado del Partido Colorado de lo que se venía dando en estos últimos? Y bueno, con las encuestas las tenemos que ver, las analizamos, tomamos decisiones en base a ellas, pero hay que tomarlas con calma. Yo creo que tuvimos un crecimiento muy rápido, apenas pasamos la interna, es razonable que esto se vaya un poco acomodando, lo que nos interesa es cómo lleguemos al 27. Yo creo que el plan que desplegamos del próximo lunes en adelante va a ser un plan agresivo que nos va a seguir posicionando bien. No descarto que haya algún otro dato que no sea del todo positivo, además con la ausencia de Ernesto de lleno en la campaña, es razonable esperar. O sea que con cautela, ¿no? Analizando y viendo. No, quería hacer la última, no quiero dejar de preguntárselo, porque aparte, de hecho, las respuestas que ha dado el Partido Colorado han sido más vinculadas al mecanismo de lo que se está investigando que sobre la situación de fondo. El tema de Robert Silva, que fue designado en la URSEA y aparentemente, mientras estaba en la URSEA, trabajaba también en una empresa privada que eventualmente podría ser controlada por la misma URSEA. Se habla de interés de conjunción, público-privado. Ustedes han hecho hincapié en que es un mecanismo stalinista, que es seguir la trayectoria. Ahora, no se ha dicho sobre si Silva trabajaba y no trabajaba en esos lugares,
y sobre si eventualmente no entienden que es un apartamiento ético estar en la misa y en la procesión. Bueno, te agradezco, Pila, la pregunta. Quizá no ha quedado claro eso, que fue lo primero que dijimos. Incluso hay un comunicado del Partido de Colorado de la tarde de ayer. En ningún caso la empresa Teima fue controlada o regulada por la URSEA antes del año 2014, en que comienza a trabajar en energía. En la página de la URSEA se puede acceder con facilidad a cuáles son los organismos y las tareas y las actividades reguladas por ese organismo. En ningún caso es una empresa de construcción. En las dos oportunidades en que Robert Silva trabajó en la empresa Teima, nunca fue controlada, pero ni siquiera está en el objetivo, ¿verdad?, de las empresas que pueden ser reguladas por ese organismo. O sea, no hay ninguna incompatibilidad. Es falso, absolutamente falso. Por eso quizá se ha centrado en esa difamación de alguien que tiene cero mancha. Ese es el asunto, ¿no? Robert es un tipo que viene de un hogar muy humilde, que ha hecho su carrera en base al mérito, al esfuerzo, que ha ocupado los lugares en base a ese sacrificio. Él aquí en la URSEA compitió con 99 más, ¿verdad? Ingresó por concurso, por 99 más, y en ningún caso realizó ninguna no hubo en ningún caso ningún error en este sentido. ¿Qué pasa? Robert es un gran candidato a vicepresidente. Fíjense ustedes que hoy nosotros estamos desarrollando una campaña con Talvi y otra con Robert Silva. Eso no lo pueden hacer todos los partidos políticos, mucho menos el Frente Amplio, que tiene un poco menos que escondida su candidata a vicepresidente. Entonces comienzan los ataques. Y esa es lamentablemente la parte fea de la política. Robert estaba en su zona de confort. Robert estaba haciendo un gran trabajo en el Codicen, haciendo lo que le gusta. Le pedimos que dé un esfuerzo acá, ¿no? Y hoy, por estas cosas que tiene la política y por estos ataques infundados, su nombre, que es el mayor capital que tiene, está siendo dañado. Bien. Y él lo está pasando mal. Y son cosas que no están buenas. O sea, a mí me pone mal por Robert, que es un tipazo, un buen tipo que se mete en la política, y me pone mal por toda la buena gente que se mete en política y después queda espantada porque pasan estas cosas, ¿no? Bien, Adrián Peña, entonces, diputado del Partido Colorado. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la oportunidad.